Amigos, bienvenidos a Radio Pichincha. El día de hoy conversamos con el escritor Ernesto Carrión, quien ha publicado en estos últimos días su nueva novela, Triángulo Fusser, la despechada, poética y fantasmagórica vida de Ernesto antes del Che. Les invitamos a que escuchen sus declaraciones. Triángulo Fusser trata de reconstruir los 2 meses que en 1953 pasó el Che Guevara por Guayaquil. Esta ha sido una parte de la historia un poco borrada, un poco omitida incluso en los documentales que existen sobre la figura del guerrillero argentino. Y me tomó pues varios años de investigación. No es una novela histórica, es una novela de ficción. Está escrita en clave de ficción, tiene muchos personajes y aparte de eso pues genera puentes entre décadas, entre Guayaquil y La Habana, entre personajes también que están haciendo la investigación ya en el año 2004, 2005, y es un viaje precisamente por esta época y sobre todo por un intento de descubrir quién fue ese personaje que pasó en el año 1953 por Guayaquil y que de alguna manera no empata con las versiones oficiales que se han difundido sobre esa historia. Guayaquil viene a ser como una ciudad extraña en el sentido de que cuando tú creces en Guayaquil, cuando yo era niño, te decían, por ejemplo, que hubo allí el encuentro entre Bolívar y San Martín, pero que no se sabía nada de lo que habían hablado como por 6 7 horas. Uno crece con la idea de que en Guayaquil se borran partes de la historia. También la forma en la que está organizada su memoria es extraña, ¿no? Bustos que no se le parecen, dicen que el busto de Olmedo no es Olmedo, sino dicen que es Lord Byron, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre ha habido toda esta situación extraña alrededor de un Guayaquil que siempre se está fagocitando, que siempre está a favor del progreso, eliminando cosas históricas o no dándoles el valor suficiente, ¿no? Y dentro de este huracán aparece primero el personaje de Gilberto Owen, un poeta mexicano que fue expulsado de Perú cuando era cónsul en Perú por meterse en política peruana y llega a Guayaquil y en Guayaquil él va a escribir un poema que se llama Mundo Perdido. Ese poema que escribió en Guayaquil mientras vivió en un hotel eh, se va a perder para siempre, no forma parte de ninguna antología de Gilberto Owen. Entonces me llamaba la atención también eso, cómo se pierde el poema de Gilberto Owen dentro de Guayaquil, cómo Guayaquil se pierde dentro de Guayaquil, ¿me entiendes? Entonces es como una ciudad en la que sus espacios después de ciertos años ya no están allí, ¿no? Los restaurantes donde yo alguna vez tomé con mi padre ya no están allí, ¿no? Los lugares donde fui con mis amigos en la universidad ya no están allí, van cambiando totalmente, constantemente. Entonces, dentro de esta idea de esta ciudad que se desvanece a sí misma porque no tiene una necesidad de aferrarse a su historia, sino que simplemente va a favor del progreso, aparece también la historia del Che, ¿no? Bueno, a ver, el tema viene con mi nombre, ¿no? O sea, esta novela también es la búsqueda de la persecución de un nombre, de por qué tengo ese nombre. Evidentemente yo no crecí con mi padre y a los 17 años, como este hombre futuro, pues estuve en Cuba, en una clínica, y en esa época entré en contacto con la iconografía socialista y por primera vez vi ciertas imágenes y todo lo demás que me remitió a ciertos momentos en los que había estado en la casa de mi padre y mi padre me hacía dibujar a Mao Zedong, a Che Guevara, etcétera, ¿no? A Lenin. Entonces, como dice un hombre futuro, yo regreso a buscar a mi padre. Entonces, desde allí empieza esta idea de entender también qué hay detrás del nombre y qué hay detrás del mito. Evidentemente, más adelante, pues va a empezar una situación de no solamente de extrañamiento, sino que a pesar de que no entendía mucho el tema de qué representaba el personaje para Guayaquil como tal, porque la historia de Guayaquil está borrada, como te digo, también me llamaba la atención la diferencia entre sus dos diarios. El primer diario, que se llama Notas de Viaje, que se publicó y que se hizo una película, se llama Diarios de Motocicleta, fue tomado como un diario, pero es realmente una novela de autoficción. Esto no lo digo yo, esto lo dice en la introducción, lo dice la hija, que el padre reescribe el diario. Este diario es una novela de autoficción que nadie lo toma así, y luego se publica el segundo diario, que se llama Otra vez. Yo leí el primer diario cuando tenía como 18, 19 años y el segundo cuando tenía como 24 años. Y en ese momento me llamó la atención la diferencia entre los diarios. El primer diario era de alguien que
casi que desde la cuna iba destinado a la revolución. El segundo diario era el de alguien que se emborrachaba, perdía la cámara, era alguien joven como era yo en ese entonces, que no sabía qué hacer mucho de su vida, quería escribir poesía, tenía pensada también otra cosa, etcétera. O sea, era alguien que iba por el camino construyéndose. Y era un diario en el sentido estricto de un diario, que es un retazo de ideas, proyecciones, sueños, cosas que quieres hacer, ¿verdad? Eso es un diario. Un diario no puede ser algo lineal, sino que un diario es algo fragmentario. Entonces vi esas diferencias que me llamaron la atención y ahí quedó la historia, ¿no? Ya en el 2011, cuando nace mi hijo Ezequiel, mi segundo hijo, con mi segunda esposa, mi suegro ve en mi biblioteca unos libros que yo tenía de esa época, libros también heredados de mi padre, y me hace un comentario, ¿no?, sobre los conocidos de Guevara en Guayaquil. Inmediatamente se activó esa duda que siempre había tenido sobre estos dos diarios, por qué eran tan distintos, por qué no parecía la misma persona. Y empecé una investigación, ¿no? Y esta investigación pues me llevó por años y creo esta novela que en clave de ficción, donde aparece pues evidentemente el verdadero para mí, Ernesto Guevara, que pasa a los 25 años por Guayaquil, que es un joven que quería ser poeta, que se va a vincular con homosexuales guayaquileños de la época, que estaban en un círculo pues evidentemente, me imagino yo, más escondido porque no podía hacerlo de otra forma. Y va a haber también una foto cortada que se publica, que la publica Pepe Guerra, el periodista Pepe Guerra en el 2004, que es una foto pues que tiene tiene digamos que la explicación de cómo se da esa foto es muy extraña. El fotógrafo no recuerda haber hecho la foto, Miguel Revelo Jordán, no tiene los negativos, y todo da para una novela, todo da para poder escribir esta historia, ¿no? Con lo que yo me voy a dar es con precisamente este joven que llega acá, que era mucho más vinculado digamos, a un viajero, a un beatnik, un hippie, que quería escribir poesía, que no tenía ni nada que ver con la ideología política. Y en esto quiero decir que investigué incluso entrevistas de argentinos sobrevivientes de la historia que estuvieron con él en las peñas. Y estos argentinos en sus entrevistas, en muchos blogs en la época o en el diario El Clarín, decían que él no hablaba de política y le molestaba hablar de política. Entonces este era y Guayaquil, y me di cuenta también que Guayaquil había sido borrado de estos documentales, porque Guayaquil no aportaba al mito. De hecho, quizás Guayaquil es donde se fractura el mito, sin que la intención de mi novela sea fracturar el mito. Mi intención de mi novela era ir tras el nombre, mi nombre, Guayaquil, una ciudad que antojadizamente hace su memoria de una forma muy extraña, incluso poniéndole en busto a un personaje que nadie sabe qué hizo en Guayaquil, y en ese viaje encontrarme también con otras urgencias que yo tenía, ¿no? Contar sobre crímenes homofóbicos que habían ocurrido en los 90, y luego pues llego en este libro hasta Cuba de los 60, en los campos de las UMAPs, los campos de trabajo forzado para homosexuales que se van a crear allá. Entonces, claro, se genera este choque de este personaje de 25 años que, según Ana Moreno, según Pepe Guerra, podía ponerse una camiseta de mujer en la casa de ellos, que no tenía ningún problema con eso, y que luego ya cuando se convierte en alguien del poder, pues está dentro de un grupo que mete preso a gente que es homosexual. Entonces, claro, se genera, en el libro aparecen todas estas líneas, todos estos viajes, todos estos personajes. Aparece incluso el viaje de Allen Ginsberg como jurado del Premio Casa de las Américas en 1965, donde él fue expulsado por decir públicamente que Raúl Castro era gay y que se quería acostar con el Che Guevara. Entonces yo quise reconstruir también por qué Allen Ginsberg dijo eso, porque él llega y se entera de todo lo que está pasando y decide decir esto a favor de los Poetas del Puente, que fue un grupo de poetas en su mayoría lésbico homosexual, que fueron también perseguidos. Incluso José Mario Rodríguez, el principal de este grupo de poetas, pues estuvo dentro de los campos de las UMAPs. Entonces, por ahí va el libro, pero como te digo, sí, es un viaje, es un libro medusario, tentacular, que recorre décadas desde Guayaquil, y también esa idea de saber cómo se hace la historia de un hombre, ¿no? ¿La historia de un hombre está decidida desde el comienzo o es producto de todas estas coincidencias? Te explico algo. Cuando Guevara pasa por Guayaquil en su segundo viaje por América Latina, él no pasa para ir a Cuba ni para ir a México. Él pasa con su amigo Carlos Ferrer para ir a Venezuela a trabajar. Eso está en cartas, está en el diario, etc. En el primer viaje lo hace con Alberto Granado, el amigo de Diarios de Motocicleta. Alberto Granado ya está en Venezuela y tiene trabajo para ellos. Ellos tienen que solamente llegar a Venezuela. El tema es que no pueden llegar a Venezuela porque se quedan parados en Guayaquil. En Guayaquil hacen grupo con 4 argentinos más, se ponen a vivir en las peñas, no tienen cómo pagar la pensión, no tienen cómo salir. Empiezan a vender su ropa en el correo. Su ropa es de frío, nadie se las compra. Entonces había todo allí
me costó años de investigación entender también cómo habían sobrevivido allí. ¿Por qué un venezolano paga casi la deuda de ellos solamente con la petición de que un argentino se quedara de prenda trabajando para él? Todas estas cosas. ¿Y quién lo ayuda a salir al Che a Panamá? En el viaje, en este proceso, él se conoce con argentinos en Guayaquil y 3 chicos que estudiaban Derecho, Oscar Valdovinos, Andrews Herrero y Eduardo Gualo García. Ellos van a Guatemala porque quieren ver el gobierno de Jacobo Arbenz. Ellos sí quieren ver este gobierno que viene a ser como el primer gobierno socialista, y ellos lo animan a Guevara a que se sume a este viaje. Para mí, o como lo propongo en la novela, Guevara no quiere que se le acabe la carretera. Es alguien que quiere seguir viajando, quiere seguir descubriéndose en el camino, quiere escribir poesía. Por eso, de hecho, él dice en Guayaquil, los poetas son una industria aquí. Se lo dice a Carlos Ferrer. Entonces, hace el viaje a Guatemala, pero no podían salir de Guayaquil. Y quien lo ayuda a salir de Guayaquil es un guayaquileño que se llama Enrique Arbaiza, que está borrado de la historia, y que sin él jamás el Che hubiera cogido un barquito de cabotaje a Panamá, hubiera llegado a Guatemala, hubiera conocido a Nico López, que era de la gente de Fidel, y hubiera conocido un año a Fidel. O sea, de no haber pasado por Guayaquil, quizás el mito no habría existido. Y sobre todo la ayuda de estos amigos de Guayaquil. Sí, yo he escrito hasta ahora, bueno, he publicado 11 novelas. Sin embargo, esta es mi primera novela. ¿A qué me refiero? Que siendo la última, es la primera que empecé a escribir. Como yo he escrito desde pequeño, he escrito, y en mi adolescencia escribí cuentos, 2 obras de teatro, pero nunca de una forma profesional. Nunca me puse a escribir profesionalmente. Yo escribí profesionalmente poesía. Entonces yo empecé a escribir poesía en la universidad y me metí en un proyecto literario que era Símbolo del Vacío y me metí a hacer esos 3 libros que me costaron más de 16 años de mi vida, y allí estuve, en la poesía. Entonces, cuando pasé de la poesía a la narrativa me costó mucho, porque son 2 cerebros diferentes. El poeta, pues, el poeta tiene oído musical y el poeta nace. No se puede hacer un poeta. Un narrador, cualquiera persona puede ser un narrador. Esa es la verdad. Para ser narrador solo tienes que tener oficio, tienes que tener un mapa trazado y tienes que tener la dedicación de hacerlo. Y tienes que ir corrigiendo cosas. No es un plano que vas corrigiendo. Vas moviendo puertas, vas moviendo ventanas, etc. Pero poesía no, porque la poesía incluso bien trabajada se siente que está trabajada. O sea, se siente que no viene de un genio, se siente que no tiene ángel, para decirlo así. ¿Ya? Entonces, en ese caso, moverme a la narrativa me costaba. Empecé con este libro, el libro creció, creció y creció, sobre todo porque encontré la forma también de contar este drama que yo había visto en el colegio, que en mi época se hablaba esto en los pasillos del colegio, de gente que iba a secuestrar mujeres trans en la calle 1 de Mayo para hacerles daño en la perimetral. Entonces eso que me golpeó muchísimo en esa época, no sabía cómo convertirlo en nada todavía. ¿No? Fueron años que me tocó. Y cuando encontré esta historia del Che, su vínculo con los homosexuales en Guayaquil y toda la homofobia que se desarrolla posteriormente en Cuba, encontré un momento para también contar la homofobia de Guayaquil. ¿Ya? O sea, fue perfecto para mí. Entonces, las 2 historias convergen y en ese momento empiezo a escribir la historia, pero la historia empieza a tener un montón de personajes, ¿sí? Entonces, cuando ya voy por las páginas casi 400 o 500, me doy cuenta que el libro se me va de las manos. Entonces decido cortarlo en 3 partes, ¿ya? Lo corto en 3 partes, que viene a ser Tríptico de una ciudad, Ciudad Pretexto y Ciudad de Fondo. Tríptico de una ciudad y Ciudad Pretexto los publico en el 2016 como libros individuales, avisando siempre que es una trilogía que va a salir después completa. Y de allí la tercera parte, que es Ciudad de Fondo, es la que me costó más, porque adentro, más allá de los temas que hemos hablado, tiene muchas estrategias narrativas, o sea, desde el reportaje periodístico, la investigación periodística, hasta un guión completo de cine que lo vas a leer allá adentro, ya, monólogos, hay un relato también al pie de página, o sea, son múltiples estrategias para poder contar una historia, para poder darle más vida a esto que quiero contar. Entonces me costó mucho la tercera parte, tuvo como 6 versiones, hasta que finalmente la terminé en el 2021. Y de allí ya con Planeta, con 6 Barral, publicamos ya la trilogía completa, que es Triángulo Fusser. Se llama Triángulo Fusser porque Fusser era el apodo que le decían al Che Guevara por Furibundo Serna. Bueno, recién terminé la beca Gonzalo Rojas en Chile, donde estuve pues 4 meses trabajando poesía. El libro que va a salir este año es un libro de poesía.
que es un libro, no sé si va a publicar la Universidad de Concepción el libro completo, pero quizás publique por lo menos 3 o 4 cuadernos. Es un libro que contiene como 10 cuadernos. De esos 10 cuadernos, por lo menos 6 son inéditos. Es solo poesía. Los otros son recuperaciones de esos libros que quedaron fuera de mi proyecto vacío, ¿no? Me refiero a Como un caracol nocturno en un rectángulo de hielo, a Revoluciones cubanas en Marte y a Solar de Huesos. Esos 3 están allí y los demás son todos inéditos. Entonces este libro, no sé si algunas partes saldrán allí, puede ser, y si no, pues saldrá completo. Eso por ahora. De allí no tengo pensado publicar nada de narrativa en este año. Simplemente saldrá este libro de poesía, que asumo que saldrá hacia finales de este año. O sea, a ver, la recomendación es siempre leer, siempre tienes que leer, siempre animarte a escribir. La primera novela siempre tiene que venir de una urgencia personal, como cualquier obra de arte, tiene que venir de una necesidad íntima que tengas. No tiene por qué ser autoficción, puede ser ficción, pero sin embargo, esa duda, esa problemática siempre te rondó la cabeza. Esta novela que tienes ahí viene de allí, viene desde mis 16 años, por decirlo, en mi cabeza, desde eso que escuché en mi colegio, creándose, y desde mi nombre que lo tengo desde que nací. O sea, viene desde dos urgencias muy, muy antiguas. A lo que me refiero es a eso, ¿no? Primero, hay que ser fiel a esa idea que te tortura, ¿no? Que puede ser la pérdida de algo, el deseo de algo, y por allí ir buscando cómo configurar una historia. Y sobre todo eso, leer mucho, porque la escritura como el arte pues se hace de la revisión de otros materiales, ¿no? Esa ha sido la entrevista con el escritor Ernesto Carrión, quien ha publicado en estos últimos días su libro Triángulo Fuser. Así que a todos les invitamos a que lo lean y que nos dejen sus comentarios y no se desconecten de Radio Pichincha.